Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa, como todos los lunes, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, mi casita de oración. Le damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre también de Rita Torres, su servidora y amiga Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, conocido como ANE. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Les pediríamos que se unan a nosotros, es algo de mucha bendición. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues ahora sí que aprovechamos estar desde donde nos conectemos unos y otros, estar reunidos, guiados por el Espíritu Santo y reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tratar un tema de suma importancia, principalmente para nuestro país, México, que en esta semana, gracias a Dios y gracias a todos nuestros hermanos católicos y grupos de apostolado, movimientos de toda la República Mexicana, estamos en oración porque va a ser una semana en la que vamos a tener que analizar muchas cosas importantes que a todos nos incumben, y entre ellos es nuestro voto, el voto a favor de la vida. Y hemos puesto como tema de este programa unas palabras del Antiguo Testamento que tienen que ver con la situación de la desobediencia, y sobre todo la desobediencia a lo que manda la palabra de Dios. Entonces le pusimos la desobediencia y sus consecuencias. Y metiéndonos un poco en todo esto, lo que es la palabra de Dios, pues encontramos, como en varias ocasiones se nos ha compartido, que hay ocasiones en que nosotros como católicos somos incongruentes, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, en una buena medida, adolecemos de conocimiento, somos negligentes en cuanto a conocer lo que la palabra de Dios nos pide, somos negligentes en realmente ubicarnos en la vida que estamos viviendo, me gusta repetirlo porque es una verdad, en el poco tiempo que nos queda de vida, independientemente de qué edad tengamos, porque el decir poco tiempo tiene que ver que hoy estoy vivo, bendito sea Dios, mañana no sé, así de sencillo, mañana yo no sé si voy a amanecer. Entonces la importancia de valorar, ¿sí?, el tener conocimiento. ¿Qué nos pide la palabra de Dios? ¿Qué nos dice respecto a la obediencia, a la desobediencia? Cuando les decíamos que vamos a entrar en una semana crucial para nuestro país, y creo que son situaciones que se han vivido en otros países de Latinoamérica, es el que podamos ser congruentes con nuestra fe. El voto a la vida tiene que ver con la palabra de Dios. El voto a la vida tiene que ver con el quinto mandamiento de la ley de Dios. El voto a la vida tiene que ver con que ese y los otros mandamientos, los otros 9 mandamientos, no son negociables. O sea, no es lo que tú crees que percibes, no es lo que tú tienes o piensas que debe de hacerse, es lo que la palabra de Dios nos marca, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí?
Y analizando y recordando todo esto de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Y que lo que deseamos es lo siguiente. La misma palabra de Dios nos dice que si nosotros sabemos que alguno de nuestros hermanos, y cuando hablamos de hermanos, no solo hermanos de sangre, hermanos en todos los sentidos, hermanos en Cristo, ¿sí? Personas que conocemos, amigos con los que convivimos y que sabemos que están cerrados a aceptar esta verdad de que el no matarás no es negociable, ¿sí? Estamos en la obligación de hablar con ellos, de darles a conocer o recordar, si es necesario, estos textos bíblicos que tienen que ver con la desobediencia a la palabra de Dios. Desde el inicio sabemos, inclusive se nos narra que pues hay un ángel que la palabra nos dice que era muy bello y que decidió desobedecer a Dios, Luzbel, ¿sí? Y que a raíz de que fue arrojado del cielo, por eso se ha dedicado a perseguirnos a todos, en todos los sentidos, porque es de los que se va a ir al infierno, pero no se quiere ir solo, ¿sí? Para él ya no hay vida la palabra. Él ya hizo esa renuncia voluntaria y él decidió desobedecer a Dios. Y ya si nos veamos o nos metemos más en lo que es las escrituras, pues diríamos desde el Génesis, ¿no? El engaño, pero sobre todo sabemos que la desobediencia de Adán y Eva son los que nos tienen en este mundo de que si hay muerte en el mundo en el que vivimos, no eran los planes de Dios que hubiera muerte, pero a través de ese pecado, precisamente, esto lo conocemos, precisamente hasta donde recuerdo, está en el libro de la sabiduría, donde se nos explica precisamente esta situación que es importante que conozcamos todos, ¿sí? Nos vamos a ir al libro de la sabiduría, mis hermanos. Sabiduría 2. A los que les guste anotar es importante, ¿no? Y sobre todo también recordarles que si después quieren repasar los textos bíblicos, pues pueden volver a entrar aquí en la Comisión de Liturgia, ahí quedan todos los programas grabados, o pueden entrar, como les hemos dicho en otros momentos, a YouTube, y allí a través de YouTube pueden ver otra vez estas grabaciones. ¿Qué dice Sabiduría 2? Precisamente en el número 23, 2:23. Pongamos atención, porque esta es palabra de Dios, y si tú eres una persona creyente, católica, tú no puedes ignorar lo que la palabra de Dios nos dice, nos pide y nos ordena, ¿sí? Hay momentos, los hemos compartido, que hay momentos en que el Señor nos pide algo, hay momentos en que nos sugiere algo, pero hay momentos en que nos ordena algo, ¿sí? Ya no es opcional. Entonces, los 10 mandamientos no son opcionales, los 10 mandamientos los tenemos que vivir y que cumplir. Y principalmente en este momento estamos viviendo una situación donde parece ser que el mandamiento quinto, el no matarás, y esto que tiene que ver con que aprueben leyes abortivas, donde tengan que morir los niños. No, cuando comentamos que no es negociable, tiene que ver también con lo siguiente. Quiero leerles algo que en su momento comentó Santa Teresa de Calcuta, ¿sí? La Madre Teresa de Calcuta, ahorita no recuerdo si es santa o no, pero la Madre Teresa de Calcuta, que recibió el Premio Nobel de la Paz por meterse de lleno al servicio de los pobres, ella dijo estas palabras: el aborto, y esto es no solo para nosotros, es para las personas, las mujeres, las madres, las abuelas, que a veces también se hacen ojo de hormiga ante el aborto de sus hijos, y de sus hijas y de sus nietas, ¿sí?
esto es para todos nosotros, porque ahorita con estos movimientos donde se habla de los derechos de las mujeres, habría que preguntarnos, nosotros los creyentes católicos, ¿dónde quedan los derechos de Dios? Así de sencillo. El creador de todo, ¿dónde quedan los derechos de Dios? Entonces, ¿cuáles son las palabras que quiero compartirles que dijo la Madre Teresa de Calcuta? El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Fíjense nada más, es tan miserable esta decisión que para que una mujer diga que se quiera realizar porque quiere vivir su vida, un niño tiene que morir. Y lo más grave es que no muere un niño. Mueren generaciones que iban a nacer a través de ese niño o de esa niña. Generaciones que han sido asesinadas porque una persona, una mujer, quiere vivir su vida a su manera, decir que esa decisión es suya y se pelea por ese tipo de decisiones. Qué duro, qué difícil poder entender esto. Esto lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Y tiene otras frases bastante interesantes. Ojalá y tuvieras tiempo de anotarlas, porque esta es la verdad que tenemos que compartir, ¿no? ¿Sí? Dice la Madre Teresa de Calcuta también, dice, cuando le hacen una entrevista, esas entrevistas que se hacen de preguntas rápidas, ¿sí? Entonces, entre varias preguntas, escogí estas que fueron las que me tocaron el corazón. Le decían, ¿cuál es el día más bello? Y la madre contestó, hoy. Hoy es el día más bello. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. La persona más peligrosa, anotémoslo, la persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin que puede tener un ser humano, el rencor, ¿sí? Quienes viven de odios, de mentiras y de rencores. La mayor satisfacción, el deber cumplido. Y el deber cumplido tiene que ver con, ahorita recordaba en este momento que a una mujer que dedicó toda su vida a las cosas de Dios. Y bueno, pues toda era ella una vida de entrega, de servicio, de obras, ¿sí? De hacer lo que la palabra de Dios pide. Y ya estando ella grande, se le acerca, y también se le acercan unas personas y le hacen esta pregunta. ¿Qué va a hacer usted o qué le va a decir a Dios cuando esté en su presencia? La pregunta que le hacen. Ella se queda pensativa un rato. Recuerdo que levanta los ojos y dice, le voy a decir, Señor, traté. Fui, les dije, los apoyé, los invité, les enseñé. Traté. O sea, no quedé de brazos cruzados ante lo que es la verdad, ¿sí? Señor, traté. Y eso es lo que nos está diciendo aún después de muerta la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Cuando dice, la mayor satisfacción, el deber cumplido. ¿Y cuál es el deber que debemos de tener ahorita todos los católicos? Y también invitamos a nuestros hermanos separados, los cristianos, ¿sí? ¿Cuál es la mayor satisfacción? Es defender la palabra de Dios. El voto por la vida es el voto por Dios. Es el decir, aquí estoy, Señor, ¿sí? Hágase tu santa voluntad, ¿sí? Yo sí, Señor, yo sí estoy contigo. Yo no estoy contra ti, Señor,
¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Un voto a favor del aborto es una bofetada en la cara de Dios. No podemos ignorar esto. Y no nos podemos decir católicos, no nos podemos decir creyentes, por el amor de Dios. Y esto lo tenemos que compartir, porque la misión que tenemos todo creyente católico, y por eso les digo que incluye a los hermanos separados, es salvar almas para Dios, ¿sí? No irlas encaminando a que vivan su vida a su manera, porque cuenta vamos a dar todos, mis hermanos. Esa es la tristeza y esa es la realidad, ¿no? Por eso la pregunta de la Madre Teresa de Calcuta: la mayor satisfacción, el deber cumplido, el poder decir: no, Señor, yo no me fui tras falsos mesías, yo me fui en el cumplimiento de tu palabra, ¿sí? Yo no fui parte del asesinato, yo no fui un Herodes más de la historia, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Herodes? Ahí viene entenderse un poquito la incongruencia, ¿no? Pongamos atención. En aquella época, ¿se acuerdan de la matanza de los santos inocentes? Que Herodes, cuando llegan los Reyes Magos y dicen que pues que vienen a ver dónde van a ser el Salvador, el Mesías prometido, Herodes sí creyó que eso se pudiera cumplir. Herodes sí tuvo miedo de ese Mesías que anunciaban el Antiguo Testamento, o sea, la Torá. Él sí creyó que se pudiera cumplir, pero nunca creyó que sus acciones tuvieran una consecuencia donde él iba a tener que dar cuentas a Dios. O sea, él nunca creyó en el castigo. Por eso es muy fácil equivocarse. Es muy fácil decir: ahorita hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Pues porque me invitan a estos. Es como esas masas que mueven, ¿sí? Los falsos mesías, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando entra nuestro Señor a Jerusalén, no? Y Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Esa misma multitud después fue manipulada para que a la hora de la verdad dijera: crucifícale. A la hora de la verdad dijera: crucifícale, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer los que vayan a votar y aprobar el aborto. Van a volver a decirle al Señor en la cara: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y no nos podemos quedar callados. La misma palabra de Dios nos dice: no puedes quedarte callado cuando tus palabras hacen falta, ¿sí? Entonces, la mayor satisfacción, a costa de lo que sea, mis hermanos, el deber cumplido, ¿sí? Qué difícil es entender esto. Pero no hay manera de que te autoengañes. Los mandamientos son claros. Y el quinto, el no matarás. Inclusive hay momentos en que el Señor habla que dice que los que dañen a los niños, los que sean capaces de dañar a los niños, más les valdría amarrarse una piedra y echarse al mar, ¿sí? Más les valdría no haber nacido. No me imagino ese tipo de castigo que van a recibir esas personas que se ponen a votar para que maten a niños inocentes. No sé cuántos Herodes, Santa Madre de Dios, se van a levantar, ¿sí? Y queriendo mostrar una cruz y vayan a votar para que asesinen a niños inocentes aún hoy, en pleno siglo XX. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente del mundo, siguen las preguntas a la Madre Teresa de Calcuta, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no te puedes decir persona de fe, mi hermano, mi hermana, si estás tú a favor de falsos mesías, si estás tú a favor de que te manejen como hace 2000 años manejaron a esas masas que empezaban a gritar ahí mismo: crucifícale, crucifícale, ¿sí? Es que es tan importante el poder entender sobre todo las consecuencias de nuestros actos. Y por eso les pediría que anoten en Sabiduría 2,
Zacarías 2, del 23, dice la palabra. Pero Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que él. Por envidia y por desobediencia entró la muerte en el mundo y los que se pusieron de su lado perecerán. Los que se pusieron de su lado perecerán. Entonces, no podemos ser sordos a esto y tenemos que reconocer que ¿qué ha estado pasando con nosotros? Pues que hemos ido cerrando las puertas a las cosas de Dios, hemos ido cerrando nuestras puertas a la santa palabra de Dios, hemos ido abandonando, ¿sí? Realmente lo que les decía en un principio, ¿cuáles son los derechos de Dios, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, no seamos negligentes. Vamos a irnos al libro de Deuteronomios. Déjenme encontrarlo, en un momentito lo buscamos. El Deuteronomios, que es lo que más se me conflictúa, encontrar algunas citas bíblicas. Deuteronomios, precisamente donde se nos indica, se nos dice, a ver, aquí lo vamos a encontrar. Vamos a Deuteronomio 6:4. Perdón, que se nos movió esto. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Qué es lo que hemos olvidado de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, escucha. Bueno, es que esto es en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomios, y tiene que ver todo esto, pues, precisamente con todo lo que Dios quiere de nosotros. En aquel entonces, como Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, esto es ahora para nosotros, para que retomemos lo que hemos soltado y lo que hemos olvidado. Dice, escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que te entrego hoy. Entre ellos el no matarás, hermano. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los postes de tu puerta y en las entradas de tus ciudades. Esos anuncios que hay en las ciudades tendrían que venir con los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que nos está pidiendo. Y se tendría que poner, hermano, hermana, no matarás, ¿sí? Y amarás únicamente al Señor tu Dios. Por eso es, escucha, Israel, ¿sí? Y si nos vamos precisamente ese mismo Deuteronomio 5, encontraremos que en el orden en que empezaron a hacer los mandamientos, bueno, sí, se empieza a hablar de amar a Dios, etcétera, etcétera, pero cuando ya empiezan en un orden, empiezan con no matarás, ¿sí? No matarás. ¿Hasta dónde hemos llegado en esta situación de desobediencia total? ¿Sí? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Sí? Y hay que entender lo siguiente. Qué difícil se nos hace. Y todo esto tiene que ver con lo que hemos soltado, con lo que hemos permitido, cuando antes era el respeto a los padres. Yo recuerdo, pues cuando estábamos chicos, con la mirada, sí nos indicaban, entras, no entras, sales, no, todo. Ahora, los derechos, ¿sí?, de las multitudes, los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Vámonos a Primera de Samuel, que es parte de lo que les queremos hablar, en las consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. En Primera de Samuel 15:22 se nos dice lo siguiente. Acuérdense quién era Samuel, pues uno de los profetas. Entonces Samuel dijo,
le dijo en aquel entonces y nos está diciendo a nosotros ahorita, a ti y a mí y a los que tú se los vas a compartir siendo obediente a lo que la palabra de Dios te dice, ¿sí? Ayer escuchábamos en el Evangelio cuando decía, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. No puedes ser discípulo si tienes desconocimiento de la palabra de Dios, inclusive de lo más elemental de la palabra de Dios. Entonces, el vayan está en imperativo, no te dice, el Señor no te dice, oye, si quieres hacerme el favor de ir y decirles, no, imperativo es una orden, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, ¿sí? A costa de lo que sea. Y cuando es a costa de lo que sea sí, seguramente van a ser personas que te van a rechazar, que te van a insultar, que te pueden hasta agredir, ¿sí? Porque ahorita mismo, ¿qué es lo que hacen las personas cuando se sienten ofendidas? ¿Sí? En lugar de reconocer que están mal, agreden, ¿sí? Está terrible la situación ahorita, ¿no? Pero la misma palabra de Dios nos los ha aclarado, ¿sí? O estás conmigo o estás contra mí, y no he venido a traer la paz, dice el Señor, y va a estar la guerra, y hay que estar en el frente de batalla. Entonces, esas palabras es para ti, para quienes se los vas a compartir, para los que siguen sin conocer la palabra, es para mí también, y hay que tomar nota. Dice, Samuel dijo, a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. No matarás. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los carneros. La rebeldía, y la rebeldía es la desobediencia. Esa es la extensión de la palabra. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Fíjense, pongan esto. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. ¿Quiénes son tus ídolos ahora? ¿Qué es tu rebeldía ahora? ¿Sí? ¿Eres tú causa de división? Eso es lo que tenemos que analizar. O sea, ¿qué está pasando en nuestro mundo de hoy? ¿Sí? Pues que a la gente no le interesa conocer la palabra. ¿Sí? Precisamente también en el libro de sabiduría se nos decía de las decisiones que tenemos que tomar y que no es nada sencillo, lo sabemos, porque no es una lucha, ¿cómo decirles? No es una lucha de otros años, no, en pocas palabras, esta no es una lucha de partidos, es un combate espiritual. Un combate espiritual en el que tú tienes que decidir si obedeces lo que la palabra de Dios te dice o si obedeces lo que tu carne te impulsa, ¿sí? Lo que tú quieres hacer con tu vida, pero pensando sobre todo cuando les decía, ay, Santa Madre de Dios, cuántos Herodes habrá. No me imagino qué habrá pasado con Herodes después de la muerte de tanto niño inocente, ¿sí? Entonces, un aborto no es una muerte, son cientos de generaciones a los cuales les cortaron la vida, les cortaron el derecho a vivir. Y déjenme decirles otra cosa, hay personas que ante estas situaciones, las primeras condenadas son ellas mismas y son condenadas en vida. Me tocó, ahora sí que solo Dios sabe por qué, que en una ocasión una persona me habla por teléfono, soy testigo de esto, me habla por teléfono a altas horas de la madrugada y pues yo me asusto porque esas llamadas alrededor de las 3 de la mañana pues nunca augura nada bueno. Entonces, cuando me doy cuenta a la hora que es, pues ¿qué les puedo decir? Prácticamente yo estaba temblando cuando contesto el teléfono. Y me contesta una voz de una mujer
y me hace unas preguntas, a mí me desconcierta completamente porque por la hora, y le digo, señora, ¿usted tiene idea de qué horas son? Unas preguntas espirituales. ¿Usted tiene idea de qué horas son? Y hagan de cuenta que en ese momento salió de su letargo, hasta en ese momento se da cuenta de qué horas son y me contesta ya pues prácticamente a punto del llanto. Discúlpeme usted, por favor, no me había dado cuenta qué horas eran. Lo que pasa es que acabo de terminar de mi rosario y pues me entró esta angustia, quería yo hablar con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que lo que le dije fue, hágame un favor, deme su teléfono y yo mañana, en la mañana le devuelvo la llamada. Y sí, así es, al otro día yo le llamo. ¿Y cuál era la situación? Que ella había abortado. 22 años atrás había abortado. Y que desde entonces vivía un infierno en la tierra. Realmente un infierno en la tierra. Y recuerdo que en lo que estuvimos hablando, pues una de las cosas que yo le decía era que pues fuera con un sacerdote, que buscara esta ayuda espiritual. Y ella me dijo, ya he ido con varios, señora. Y entonces me dice, es que esto no me lo pueden entender, pero es algo que yo misma no me puedo perdonar. No puedo vivir, me cuesta respirar al darme cuenta del crimen que cometí, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender que alguien pueda abortar y dormir con la conciencia tranquila? Porque no mató a una persona, no mató a un bebé, mató a cientos de personas que estaban en el plan de Dios, ¿sí? Que ve tú a saber que iban a llegar a ser el día de mañana, inclusive a lo mejor hasta sacerdotes, ¿no? Y que iban a perdonar muchas, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No? Muchas vidas. Pero no es una sola persona. Y por eso, hace rato les decía que el Antiguo Testamento dice que no te quedes callado cuando tus palabras hacen falta. Para los que les guste anotar, esto está en el libro de Sirácides 4:23. Y ahí mismo también, en el 4:25, dice esto que es importante. Sirácides 4:25 dice, no busques argumentos contra la verdad, avergüénzate más bien de tu ignorancia. O sea, los que andan buscando argumentos, por eso les decía, los que dicen que es mi cuerpo y que es mi decisión y que tengo mis derechos, perdón, ¿sí? No tiene derecho sobre la vida de santos inocentes, como no la tuvo Herodes, y de todas maneras los mató, ¿no? Ignoramos, ¿sí? Es muy difícil entender todo esto. Nos encontramos también que en esto de la desobediencia, en una de las cartas, que precisamente es de los Hebreos, carta a los Hebreos, para los que gusten anotar en el 3:19, se nos dice lo siguiente, ¿sí? Esto es en el Nuevo Testamento, de los Hebreos. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su descanso? Lo vuelvo a repetir. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su descanso? A aquellos que habían desobedecido. Así vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Entonces, cuando tú desobedeces, lo que es clarísimo a los ojos de Dios, inclusive a los ojos del mundo, pues obviamente eres una persona sin fe. Y es una persona que estás trabajando del lado enemigo, así de sencillo. Por eso la claridad de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La claridad de lo que se nos quiere explicar, algo tan obvio, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno matar por el amor de Dios? ¿Cómo sacan a los bebés de los vientres de sus madres?
en trocitos y en pedacitos, Ave María Purísima, quienes se atrevan a cometer ese pecado. Luego se nos informa también, ¿sí? Ahora sí que se nos dice y se nos habla de los justos. El aborto es la otra parte, lo que es la injusticia, ¿sí? Lo que es la desobediencia. ¿Y quiénes o a dónde van los justos? Los que deciden realmente ponerse en el campo de batalla del lado de Dios, ¿sí? Aunque se les vengan encima miembros de su familia, aunque se les vengan encima amistades, conocidos, de todo tipo de ataques, ¿sí? Esos son los justos, los que buscan y procuran la justicia aún a costa de esas consecuencias, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios con los justos? Pues nos lo dice precisamente en Isaías, ¿sí? 25:6, para los que gusten anotar. ¿Qué nos espera? No solo es el castigo, Ave María Purísima, y la desobediencia y sus consecuencias, y a dónde vas y qué va a pasar contigo, sino de qué te estás perdiendo, mi hermano, por el amor de Dios, ¿sí? Porque hay otra vida, ¿sí? Hay otra vida. Y ahorita que les he compartido muchas veces este testimonio, pero no me canso de hacerlo una y otra vez, que les decía que en una ocasión que llegaron unos, nosotros tenemos casas, aparte de nuestras casas de oración, tenemos comedores para pobres, y en una ocasión llegaron dos de ellos, y me empezaron a hacer preguntas, porque antes de darles de comer les compartimos la palabra de Dios, ¿sí? Y nos encontramos, oh sorpresa, que muchos de ellos están abiertos a conocer la palabra de Dios, porque son personas, seres humanos, que no nacieron en la pobreza extrema como la que viven hoy, porque son personas a nivel de calle, sino que por circunstancias de la vida, y muchas veces no lo dudamos, por alejarse de Dios, por vicios, por lo que tú quieras y gustes, por humillaciones, fueron cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Hasta convertirse en indigentes. Y ahí en nuestros comedores primero les compartimos la palabra, y luego les damos de comer, luego les damos ropa para que tengan cómo vestirse. Y en una ocasión se me acercan dos. Uno llevaba a su compañero, ¿sí? Y él llevaba a su compañero porque había escuchado que en una de las pláticas habíamos hablado precisamente de que hay otra vida. Entonces, los tengo muy presentes, porque el que llevaba a su compañero era un hombre fortachón, grande. Al que llevaba era un señor delgado, flaquito, más chaparrito. Y entonces me dice: oiga, ceñito, fíjese, dice que traje aquí a mi compa, porque usted el otro día nos compartía que hay otra vida. Pero así me la soltó, ¿no? Y pues mi compa no me cree. A ver, entonces le digo yo: claro que hay otra vida. Y el otro se me quedó viendo, y se los digo de esta manera: hagan de cuenta que estaba viendo un fantasma, y no se me olvida que empezó a rascarse la cabeza así como: ¿hay otra vida? O sea, pongamos atención. Era la primera vez en su vida que él escuchaba que alguien le decía, que alguien le compartía que hay otra vida, ¿sí? Y entonces el que lo llevaba con una cara de satisfacción, es cuando dice: oiga, y dígale también, porque usted nos dijo que también en la otra vida vamos a comer, ¿verdad que es cierto? Entonces pues yo le dije: claro, y banquetes celestiales, ¿sí? Y y me acuerdo que inclusive, bueno, el hombre estaba tan asombrado, porque pues esto viene siendo como la perla escondida, ¿no?
que dice la palabra de Dios. Quienes encuentran en el día de mañana con que esa perla escondida que es como sacarse la lotería, porque es la lotería de la eternidad, ¿no? Entonces dice asombrado, vamos a comer, y le digo yo, y no solo eso, allá vamos a disfrutar los mejores vinos, los más exquisitos, vamos a comer los platillos más exquisitos, y no vamos a engordar, vamos a beber vino y no nos va a hacer daño ni nos vamos a emborrachar. No, ¿qué les puedo decir? Le estábamos dando la información a este hombre de la noticia de su vida. Y recuerdo que entonces el grandote se voltea conmigo, me dice, Señito, gracias. Y se voltea donde está al que había llevado y le dice, vámonos, compa. Y le pasa el brazo en los hombros y se fueron contentos, mis hermanos. Contentos. Y ese día yo recibí una de las mayores evangelizaciones de mi vida, uno de los testimonios más importantes para mí. ¿Por qué? Porque este hombre, el grandote, el que trajo al flaquito, cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó que hay otra vida, no solo se quedó con la buena nueva y con la noticia, le llenó tanto de júbilo que fue a decírselo a aquel compañero de él de calle, y ahora sí que como Felipe y Natanael, pues prácticamente ven y verás, comprueba que realmente hay otra vida. Sí me explicó, o sea, qué manera de evangelizarlo, llevándole la buena nueva. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre estos banquetes celestiales que van a ser? La palabra de Dios lo dice para los pobres y los justos, ¿sí? A los pobres como preferidos y consentidos del Señor, y a los justos que logran hacer y decir, como dice en las preguntas la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La satisfacción del deber cumplido. ¿Sí? Esos son los justos, la satisfacción del deber cumplido. Entonces, en el libro de Isaías se nos dice, la cena de los justos, ¿sí? Los justos que son los que van a vivir con Dios, ¿sí? Dice así, Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Pongamos atención, y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo del luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y así, pongamos atención, mis hermanos, destruirá para siempre a la muerte. El Señor, Yahvé, enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado Yahvé. Libro de Isaías 25:6, para los que les guste anotar. Entonces, ¿qué debemos de ir perdiendo? La dureza de nuestro corazón. Eso es lo que debemos de ir perdiendo, porque en esa dureza de nuestro corazón es donde nos encontramos, ¿sí? Que ya no nos es indiferente la palabra de Dios, que no son indiferentes las cosas de Dios, ¿sí? Cuando se habla de la dureza de corazón, se nos dice precisamente, por ejemplo, en el libro de los Hebreos 3:7, todo esto que les estoy compartiendo es palabra de Dios, ¿sí? Y es importante conocerla y aplicarla. Y en el libro de Hebreos 3:7 se nos dice, escuchemos, nos lo están diciendo hoy, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Escuchemos, así dice la palabra de Dios, en Hebreos 3:7. Ojalá escuchen hoy día la voz del Señor. No se hagan duros de corazón, como pasó en el altercado del día de la tentación en el desierto, ¿sí? Ojalá, ¿sí?
no se hagan duros de corazón. ¿Y qué tiene, como le decíamos, qué tiene que ver esa dureza? Pues tiene mucho que ver también con la ignorancia, ¿sí? Recordemos lo que ha pasado en los últimos tiempos, el mismo hecho de Fátima. Fátima, que el mensaje de Fátima principalmente fue que se nos dio a conocer por los tres pastorcitos, pero principalmente por Lucía, que la batalla final de los últimos tiempos iba a ir contra la familia, contra el matrimonio, que es lo que estamos ahorita viendo, ¿sí? Ahora a cualquier cosa le llaman matrimonio, en eso de los derechos, ¿sí? Por el amor de Dios, eso es ir en contra del matrimonio, en contra de la familia, pues por lo mismo, ¿sí? Ya el sentido de familia empieza a desaparecer. Ahorita nos encontramos inclusive de que hay ¿cómo decirles? Hay situaciones donde ya ni casarse quieren. Los jóvenes de hoy ya no les interesa casarse. Nos hemos encontrado también que no quieren ni bautizar a sus hijos, porque alegan que están en su derecho, así de sencillo, ¿sí? Que alegan que están en su derecho. Y en eso de los derechos y lo que Dios ha planeado y lo que Dios nos quiere dar a conocer es con qué facilidad renunciamos a las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, que es un regalo el recibirlos. Pues habría que recordar, por ejemplo, yo me acuerdo en mi niñez que a mí todavía me tocó que en la familia el respeto, pero así, derechito por los padres, y el respeto por el primogénito de la familia. O sea, recuerdo cuando papá y mamá tenían que salir a algún lado, el encargo era que quedábamos bajo el resguardo de nuestro hermano mayor. Era un respeto para el hermano mayor. Era el que quedaba en lugar de los padres. Y entonces, ¿qué hemos estado cambiando? Pues sería importante que se pudiera analizar, ojalá, y nos demos ese tiempo, porque es algo tan hermoso ir descubriendo, ir leyendo, releyendo la historia de la salvación, que nos demos ese tiempo en favor de nosotros mismos. Lo más importante que podemos hacer es estar enterados de bajo qué medios y qué circunstancias podemos ganar nosotros nuestra salvación, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Entonces los invitaríamos a analizar, a leer, analizar el Génesis a partir del 25-27, ¿sí? Ahí es donde se nos narra aquella situación que se presentó ante los nietos de Abraham. Ustedes se acuerdan de Abraham, el padre de la fe. Ahí se nos narra que del hijo de Abraham, de Isaac, nacieron dos hijos, ¿sí? Esaú y Jacob. Y el primogénito era Esaú, ¿sí? Y también se narra que en algún momento, de una manera negligente completamente, y esto tiene que ver con negligente del que no se da cuenta de lo que hace o no se la quiere dar, o del que vive el momento y que el mundo se caiga, ¿sí? Eso le pasó a Esaú, que iba llegando, narra la palabra, ¿sí? Que él iba llegando, que su hermano estaba haciendo un sabroso guiso de lentejas, ¿sí? Y que cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Así está, esa es la historia. Él tenía hambre. Qué tristeza, mis hermanos, y digo tristeza en todos los sentidos, de los que van a cambiar la primogenitura de ser hijos de Dios por un plato de lentejas. Los que van a dar el voto al enemigo de Dios por un plato de lentejas, ¿sí? Un plato de lentejas que vas a saborear temporalmente,
por lo que te den y que vas a pagar por toda una eternidad, mis hermanos. ¿Sí? Es terrible entenderlo, pero esta es la historia, ¿sí? Se vende su primogenitura por un plato de lentejas y se nos enseña con este pasaje bíblico que entregó lo más precioso que tenía por un momento de placer culinario, diríamos, ¿sí? Por un momento de placer, ¿sí? Y cuando hablamos de momentos de placer, acuérdense que más bien estamos, por lo general, caemos en las garras del pecado por darle gusto a la carne, ¿sí? Ese es el problema. Por eso la palabra de Dios nos dice que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿sí? Nos encontramos también en entender que el Mesías es uno solamente, y por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y eso le compartirás a tus hijos. No falsas ilusiones, no falsos mesías, por el amor de Dios. La palabra también es muy clara. Anoten Jeremías 17:5, que nos repite y nos repite una vez más, y que es importante que tú también lo compartas, mi hermano. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Se los vuelvo a repetir. Por eso los falsos mesías. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé, ¿sí? Entonces, ahorita recuerdo que también una de las frases de la Madre Teresa de Calcuta, ella compartía, tuve la bendición de estar leyendo todo lo que ella comparte, bueno, que compartía, pero que nos ha quedado como herencia. Dice: hoy está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, la Madre Teresa de Calcuta no le está a hablarles a ellos. Hablar de los pobres para utilizar a los pobres, pero no hablarles directamente a ellos, ¿no? Entonces, pues las modas, ¿sí? Habría que saber y recordar también que la misma palabra de Dios se nos dice, y creo que esto está creo que esto está en el Apocalipsis, que en esos últimos tiempos, mis hermanos, serán engañados hasta los supuestos elegidos, ¿sí? Que en esos últimos tiempos serán engañados hasta los supuestos elegidos. Quiero terminar este momento leyendo ese momento que se nos narra y que la palabra de Dios nos proteja de caer en el pecado de Herodes, ¿sí? Vayamos a Mateo 2:16. Entre tanto, Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, de acuerdo con los datos que le habían proporcionado los magos. La matanza de los... Ay, me pongo esta chinita. La matanza de los santos inocentes. Señor, protégenos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Una recomendación: a partir de ya estamos unidos en oración por nuestro México y por todos los países que están en el peligro o ya viven en el comunismo. Oremos día y noche, pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel y unamos nuestras voces, nuestra oración, pero también nuestra acción. Hablemos con nuestros hermanos que siguen equivocados. No lo olvidemos, porque es nuestra responsabilidad. Lo vuelvo a repetir, que mi cuerpo descanse y mi espíritu, mi Dios, te alabe toda la santa noche. Que Dios bendiga a México, mis hermanos.
y que el Espíritu Santo guíe nuestra mano.